allá de 2030 el crecimiento siga para Bueno, adelante, ahí ¿no? la inversión en I+D es un pilar básico. Exacto, la inversión en I+D es un pilar básico. Nosotros invertimos más del 20% de nuestros ingresos en innovación y, por ejemplo, en el 2024 hemos invertido el 25%, unos 14.000 millones en I+D, con lo cual, bueno, dice mucho de hacia dónde queremos ir y en qué parte queremos ayudar de la industria, ¿no? Oye, y lo último, planes de futuro a nivel global y aquí en España. Bueno, planes de futuro a nivel global, conseguir esta ambición 2030 de los 80.000 millones, además conseguirla con todas estas nuevas moléculas que vamos a enviar, conseguirlo de una manera sostenible. Queremos ser carbono cero, estamos a punto de conseguirlo en 2025 y carbono negativo en 2030. Y en España, bueno, tenemos nuestro reciente anuncio del Global Hub de Barcelona, un centro de innovación espectacular en un edificio emblemático en Barcelona que va a traer 1.300 millones de inversión y 2.000 empleados adicionales a los que ya tenemos en Madrid. Entonces, bueno, queremos ir marcando más la huella de AstraZeneca en España y que la compañía también dentro de AstraZeneca Global pues pese más y sea más estratégica, cosa que estamos consiguiendo y bueno, ayudar un poco a la economía, al crecimiento y al empleo y al sistema sanitario español. Pues me lo pones, Luis Miguel Bandeja. También puedes hacer que en ese hub participemos Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, haciendo un programa especial. Bueno, a finales de año abrimos ese maravilloso hub y por supuesto estáis invitados a la inauguración. Ahí estaremos. Luis Miguel Carrasco, director financiero de AstraZeneca en España. Gracias y feliz Puente de Mayo. Gracias un abrazo. A vosotros. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio.
En el año 2022, la ONU emitía un informe en el que especificaba que 8.100.000 personas habían fallecido en el mundo durante 2021. La causa, la contaminación del aire. Además, millones de seres humanos padecen enfermedades crónicas como consecuencia de la contaminación atmosférica. De hecho, la contaminación tiene el dudoso honor de haber superado al tabaco y a la mala alimentación como factor de riesgo de la muerte en el mundo. Hoy hablamos de cambio climático, hablamos de transición energética, hablamos de ese camino hacia la transición energética, hablamos de distintas energías, desde el hidrógeno hasta la fotovoltaica, la eólica marina o el biometano. Lo hacemos con Miguel Golmayo. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Que acaba de publicar La fiebre del oro verde, geopolítica de las energías renovables, que me contaba, Miguel, que este es una continuación de otro libro, que viniste también aquí a presentarlo, La sangre que mueve el mundo. ¿No paras? Bueno, es con que... lo duro que es escribir, ¿no? Con lo duro que es escribir. No, es duro hacer las cosas que no te gustan, pero las que te divierten no son nada duras. A mí, la verdad es que el tema de energía siempre me ha apasionado y escribir me divierte mucho. Con lo cual me lo tomo más que como un hobby. Es decir, yo no vivo de esto, gracias a Dios, porque como sabes, si tienes que vivir de escribir, en este país nos moriríamos todos de hambre, ¿no? Entonces, como es un hobby, pues lo llevo francamente bien. Bueno, es un hobby que además tu familia te apoya y te acompaña, porque Sí. he visto que en las dedicatorias hay sobre todo tu mujer por la paciencia infinita. Pues la verdad es que sí, gracias a Dios he de reconocer que tengo el apoyo incondicional de mi mujer, que me deja trabajar en silencio y no me molesta. Aunque no sé si es de un doble rasero, yo tampoco le molesto a ella, ¿no? Esto es No os estorbáis mutuamente. Es un beneficio mutuo a lo mejor. Oye, por esos datos que he dado yo, esto del cambio climático no es el camelo climático que dicen algunos. No, el cambio climático existe, es decir, mi opinión es que existe. Hay gente que duda de la existencia del cambio climático. El clima es una cosa viva. El clima ha cambiado a lo largo de los milenios y simplemente tienes que ver las glaciaciones que ha habido y cómo ha ido cambiando el clima. La discusión, efectivamente, no es si el cambio climático existe o no. Están los negacionistas acérrimos que niegan que cambie el clima. No comparto esa opinión. Yo más bien comparto la opinión de aquellos que sí que consideran que el cambio climático existe, pero la duda es cuánta culpa tiene el hombre. Es decir, el hombre en realidad tiene una capacidad de emitir gases de efecto invernadero que si vas al porcentaje que anualmente emite el hombre, pues los que son más talibanes, por decirlo de alguna manera, dicen que llega al 10%. Y aquellos que creen que el hombre no tiene la culpa de nada dicen que es el 2%, ¿no? Evidentemente aquí las cifras varían una barbaridad, pero aun cogiendo las cifras más altas, la naturaleza por sí sola emite el 90% de los gases de efecto invernadero, que es una cosa importante tener en cuenta. Entonces, la discusión está, ¿el hombre es tan pérfido y tan malvado en el cambio climático o su influencia no es para tanto? Que no quita que haya que reducir las emisiones porque es muchísimo más sano respirar aire limpio que aire sucio. Yo he vivido muchísimos años fuera de Madrid, aunque ahora estoy en Madrid, y siempre recuerdo cuando venía a Madrid ese hongo que veías desde fuera, no sé si tú te acuerdas, sí, de color marrón negruzco, y dices, ¿y me tengo que meter a respirar eso? O sea, hay que reconocer que eso era... Que había que ser valiente, inconsciente. Había que ser para meterte a respirar eso y que pasa en muchísimas ciudades del mundo, ¿no? Entonces, bien, reducir la contaminación me parece vital. Creo que es una cosa fundamental. Pasar de ser una sociedad de consumo a una sociedad consumida, que es en lo que nos hemos convertido, creo que también es fundamental. Pero ser un talibán no lo veo exactamente. Es decir, las cosas hay que hacerlas con sentido común y todo tiene un coste. ¿Tú crees que Europa es un talibán en esto del cambio climático? Creo que Europa es bastante talibán en esto del cambio climático, por dos razones fundamentales. La primera, los objetivos que se han fijado las Naciones Unidas no van por regiones. Es decir, es un objetivo mundial. Que Europa consiga tener emisiones cero, que no lo va a conseguir, mientras que en otros lados del mundo las emisiones crecen, al final ¿a qué te lleva? A la realidad, que es que anualmente siguen aumentando las emisiones de CO2. Anualmente sigue aumentando el consumo de hidrocarburos. Entonces, que en una pequeña región del mundo consigas los objetivos, mientras que en otro no se consiguen, y en gran parte porque hacemos trampa, entre comillas, es decir, lo que contamina lo voy a dejar de hacer aquí y mejor que me lo hagan allí. Claro. Entonces, venga, vamos a hacer biocombustibles, pero la materia prima
al producirla genera muchísima contaminación. Si yo lo mando a producir a Asia y contaminan allí, luego llega aquí y para mí es verde. Bueno, yo soy verde total. Entonces, sí, pero ese es un verdismo engañoso. El verdismo no vale apoyarse en que contaminen en Asia y lo traiga aquí y sea verde. Pero por lo que me dices, ¿tú crees que esto de el objetivo de neutralidad cero, o sea, es inalcanzable? Es inalcanzable máximo en los marcos temporales en los que hemos puesto. Y máximo cuando tenemos a China a un lado, a India a otro y a Trump ahora diciendo que de esto nada. Bueno, tenemos a todos. Cada uno va, lo más importante es que cada uno va a sus propios intereses. Es decir, lo que te interesa a Trump, lo que quiere ahora es, ya lo ha dicho, vendernos más gas. China domina las materias primas necesarias para la transición energética. Europa y muchos otros dicen que quieren ser energéticamente independientes, pero para ser energéticamente independientes lo que necesitan son las materias primas y no las tenemos. Es decir, es muy complicado. Otros países van a los biocombustibles, como puede ser Brasil, ¿no? Pero cada uno tiene sus propios intereses y no hay un interés común. Entonces, podemos ir al ejemplo de India. A mí India me parece un país muy interesante porque está haciendo unas inversiones en energías renovables brutales, al tiempo que está aumentando la quema de carbón de forma brutal, porque lo que quiere es que su clase media despegue. Y India tiene una frase que me parece magnífica. Le dice a Occidente: ¿usted cómo llegó a la situación de riqueza que llegó? Utilizando materias primas baratas y muy contaminantes. Y yo ahora quiero aumentar económicamente y me dice que no, que tengo que utilizar energías caras. Pues dice India que no traga. Dice, si quiere que haga eso, páguemelo usted. Es decir, estamos intentando exigir a los países en vías de desarrollo lo que Occidente no hizo para crecer. Y en este puzzle, ¿qué papel está jugando y va a jugar China? En este puzzle China tiene un papel fundamental. Es el primero que se dio... debería tener. No, y lo tiene actualmente. Vamos a un ejemplo. España, a principios del siglo XXI, era un gran productor de paneles solares. Teníamos una buena tecnología y los fabricábamos. A día de hoy no hacemos absolutamente nada. No nos engañemos, aquí montamos piezas que vienen de China. ¿Y qué ponemos nosotros? Pues ponemos el perfil de aluminio que lo soporta, el cristal que lo protege y la basada. Es decir, lo que da realmente valor añadido, lo que es tecnología, la pone China. Es decir, China nos ha comido. En aerogeneradores España es un gran productor en el mundo y China está intentando comerse ese mercado. Espero que tanto España como Europa se dé cuenta del error de perder esa capacidad. ¿Pero por qué tiene esa capacidad China? Pues porque controla prácticamente todos los materiales de tierras raras o todos los materiales críticos necesarios para la transición. Y en todo esto, ¿qué papel está jugando y va a jugar en los próximos 2-3 años con Trump al frente de Estados Unidos? Trump, al igual que Occidente en general se ha dado cuenta de que metió la pata. Es decir, China se dio cuenta hace mucho más tiempo y se ha ido comiendo los recursos de todo el mundo. Es decir, tiene las concesiones en toda Iberoamérica prácticamente, en casi toda África y en casi toda Asia. Entonces, de repente, Occidente, que es el libre mercado, y el mercado se ajustará. Y cuando se ha dado cuenta, ha descubierto que las materias primas necesarias las controla China. ¿Qué queda en el mundo? Porque Trump, las formas, no voy a hablar de sus formas, que desde luego creo que es totalmente impresentable, pero vamos al fondo, que es lo importante. Dice, hemos llegado tarde a este reparto de materiales críticos y de tierras raras. ¿Dónde quedan en el mundo? Groenlandia. Quedan Ucrania. Primero en Ucrania, segundo en Groenlandia y tercero en Canadá. Y después quiero Ucrania, quiero Groenlandia y quiero Canadá. Y parece que lo quiero por las buenas o por las malas. ¿Pero por qué? Porque es que China se ha comido todo lo demás. ¿Y dónde se queda Europa? Pues como siempre, como pollo sin cabeza. Es decir, lo que no se ha quedado China, ahora se lo intenta quedar Estados Unidos. Y Europa, para ser energéticamente dependiente, ¿de dónde va a sacar las materias críticas y las tierras raras? Pues las tiene que sacar de la propia Europa. Pero Europa no quiere explotar la minería porque la minería contamina. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, con un poco de suerte, conseguiremos en Europa de ser petróleo dependientes a ser tierras raras y materiales críticos dependientes. Pasaremos a depender de uno para depender de otro. Graso error. Y de todas las energías renovables, ¿cuál en el futuro va a pesar más en esa transición energética? ¿Renovables, nuclear, hidrógeno? El hidrógeno no.
El hidrógeno es una promesa. Al hidrógeno verde le queda demasiado recorrido para que lo podamos tener en cuenta en el mes. ¿No? Es una promesa y, bueno, como la energía de fusión, es decir, esto la podemos, sí, si un día llega, bienvenido sea, pero hace 50 años dijeron que iba a llegar, han pasado 50 años y no ha llegado, y me temo que pueden pasar otros 50. Dios quiera que no, y ojalá llegase. Para el mix energético, ¿no?, es la tarta, y entonces cada energía tiene su cuña. Hoy en día los combustibles fósiles en el mundo, vamos a las cifras no mienten. Vale. Los combustibles fósiles en el mundo representan hoy en día el 80% de la energía que se consume en el mundo. El 80%. Bien, el otro 20% es electricidad. ¿Cuál es la mayor fuente de producción de electricidad en el mundo? El carbón. Y la segunda fuente de producción de electricidad en el mundo, el gas natural. Es decir, que de ese 20% de energía que estamos tan contentos de que el mundo está electrificado en un 20%, casi un 60% lo proporciona el carbón, el gas y el petróleo. Luego, al 80% de la energía que se consume en el mundo de en combustibles fósiles, hay que sumarle algo más de la mitad de la energía eléctrica. Con lo cual, la dependencia del mundo de los combustibles fósiles es aproximadamente del 90% de la energía. Oye, ¿qué papel va a jugar la energía nuclear? Aquí en España estamos cerrando, ¿no? Bueno, la energía, a ver, los objetivos que se han marcado Naciones Unidas para el 2050, 2040 o cuando quieras, en cuanto a... O sea, esos objetivos tú los ves un canto al sol. A día de hoy es un canto al sol. Pero lo importante es a cuánto nos vamos a quedar. Es decir, no se van a alcanzar. También hay que tener una cosa, cuando uno hace un plan estratégico a 40 años vista, la probabilidad de que se cumplan es bastante difícil, sobre todo porque el mundo va evolucionando y tienes que tener una agilidad para adaptarte a los cambios, ¿no? Que por lo general el ser humano en estos temas no los tiene. Pero si los objetivos del 2050, 2040 no se van a alcanzar, desde luego sin la energía nuclear se van a alcanzar mucho menos. O sea, la energía nuclear será una energía fundamental para la descarbonización. ¿A cuánto nos vamos a quedar? No lo sé, pero sin ella va a estar mucho más lejos. ¿Y, por ejemplo, fotovoltaica, eólica marina? No, la fotovoltaica y la eólica son fundamentales. El Jueves Santo, el Viernes Santo, no me acuerdo exactamente qué día fue, España consiguió producir el 100% de la electricidad de energías renovables, con lo cual es magnífico. Eso fue por el viento. Por el viento y por el sol, que las dos proporcionan, pero que eso está muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Ahora vamos a la inversa. Eso fue un éxito, sí, pero cuando tuvimos la tormenta Filomena, que seguramente nos acordemos prácticamente todos de ella, ¿por qué no colapsó el sistema eléctrico español? Porque teníamos centrales térmicas de gas y porque teníamos nuclear. Porque el problema de la solar y la eólica es que si no hay sol y no hay viento, produce cero. Y eso de vamos a almacenar energía en baterías o en acumuladores, bueno, eso en tu casa está bien, pero pensar que va a tener un país la capacidad de almacenar para poder proporcionar energía a la red eléctrica del país es una utopía. ¿El gran desafío es el almacenamiento? El gran desafío es el almacenamiento, y el mayor almacenamiento que existe en el mundo es la hidráulica. Es decir, los embalses y las centrales eléctricas de los embalses es la mayor manera de acumular energía en el futuro. Es decir, es una forma de producir energía cuando te falta el sol y el viento. Entonces, las grandes instalaciones que se van a llenar de baterías o de acumuladores no lo vamos a ver ninguno de los aquí presentes. Sí, se siguen haciendo ensayos, pero son unas cosas circunstanciales con unas capacidades ínfimas con respecto a la necesidad de alimentar un país como puede ser España. Desde el punto de vista económico, ¿qué coste está teniendo para las economías, para las empresas, para los países, para el ciudadano, este objetivo de alcanzar la transición energética, sobre todo objetivo liderado por Europa? ¿Cuánto nos está costando? En el libro hay un capítulo que dedico al coste económico y llego al final, lamentablemente, a una conclusión que es no hay manera de saberlo. Es decir, los sistemas de subvenciones, de precios, es todo tan complejo, está todo tan manipulado. Por ejemplo, se discute mucho si el kilómetro del coche eléctrico sale más caro que el kilómetro en un coche de diésel o de gasolina, ¿no? Me da igual cuál de los dos sea.
porque creo que no se pueden comparar. Es decir, cualquier Estado manipula los precios a su antojo. Si yo a ti te digo que el precio de gasolina que estás comprando hoy en día, el 50% son impuestos, dices, ¿qué me dices? Y yo, sin embargo, te digo que cuando tú cargas la batería de tu coche, el IVA es del 21%. Es un precio aleatorio, porque si mañana un Estado, Francia, que casi es el 60% el impuesto sobre los hidrocarburos, si decides quitarle esos impuestos y te lo deja, en vez de en el 60, en el 5, el combustible vale menos de la mitad. Entonces te digo que la gasolina es la solución. Claro. ¿Qué opinión tienes de que los Estados subvencionen este camino hacia la transición energética? Es que hay que subvencionarla. Es decir, la investigación y el desarrollo es una parte fundamental de la subvención. Entonces, pretender que la empresa privada lleve los gastos o soporte todos los gastos de investigación y desarrollo, eso en Europa y en gran parte del mundo no es factible. Pero lo importante no es que lo esté subvencionando, lo importante es hasta cuándo lo va a estar subvencionando. Es decir, yo te subvenciono esto, pero entiendo que llega un momento que es rentable y esto arranca y empezará a proporcionar dividendos a usted particular y al Estado. Bien, entonces ¿cuándo va a ser esto rentable? ¿El hidrógeno verde va a ser rentable alguna vez? Sospechosamente no lo va a ser en la vida. Por ejemplo, el biometano, que nos hemos comentado. Bueno, los biocombustibles es otro proceso muy complejo, que ya, primero, siguen siendo mucho más caros que los no bio. Pero vamos un poco a la producción de los biocombustibles. Los biocombustibles, hay muchos estudios que dicen que contamina mucho más que ningún otro combustible. Vayamos al caso de Brasil, por poner un ejemplo. Los biocombustibles primero se hicieron utilizando productos alimenticios. Y eso, ya lo dijo la FAO, estaba aumentando la hambruna en el mundo. ¿Por qué? Pues que los productores de mijo y de otros granos, en vez de vendérselos a los países pobres, se los vendían a los que producían biocombustibles, porque subía el precio y pagaban más. Eso fomentaba la hambruna. Eso es lo que se llamaron biocombustibles de primera generación. Y se dijo, no, eso no puede ser. Pasamos a biocombustibles de segunda generación, que es con productos que no sean alimenticios. Bueno, ¿qué sucedió? Que los que producían mijo cambiaron de producir mijo y se pusieron a producir productos que no fuesen alimenticios, con lo cual la solución fue mala. Pero además ¿qué problema tiene? Yo necesito grandes extensiones de terreno para cultivar, entonces voy y talo un trozo de bosque en Brasil o en cualquier otro sitio. Vale, muy bien, por la tala, eso está muy bien. Pero la tierra hay que prepararla, es decir, después de haber talado medio bosque, tengo que preparar la tierra para poder sembrar. Cuando tú empiezas a remover la tierra es un gran absorbente de CO2 y está ahí. Cuando tú lo remueves para producir, para que sea un campo de cultivo, empiezas a sacar todo el CO2 que lleva siglos acumulando y empiezas a emitir CO2 al aire. Ahora siembras, pero ¿haces biocultivos? No. Tú siembras y utilizas fertilizantes como un loco, vehículos a propulsión mecánica con diésel como un loco, utilizas plaguicidas como un loco, porque tú necesitas una producción monstruosa. Eso no son bioalimentos, porque aquí cuando vas al supermercado, bioalimentos, para hacer una patata bio es un suplicio. Pero sin embargo, para hacer biocombustibles puedes hacer todas las monstruosidades ecológicas que quieras. Una vez que has hecho todas las monstruosidades ecológicas, te pones a producir. Bueno, ahora vamos a otro ejemplo. Hablaba Brasil, vamos al Golfo de México. En Golfo de México se está muriendo por falta de oxígeno. ¿Por qué? Por todo lo que arrastra el río Mississippi de los grandes cultivos de maíz a lo largo del río. Porque Estados Unidos, para producir bio, utiliza básicamente el maíz. Pero el maíz lo hace a nivel industrial monstruoso, utilizando fertilizantes nitrogenados. Todo va al Golfo de México y al Golfo de México poco a poco lo van matando. Dos cositas más, muy rapidito, Miguel. Uno, ¿qué opinas de las cumbres? De la COP21, 22, 27, 29. Bueno, yo creo que en el libro hago un comentario que es la mejor descripción que he visto de una COP. Lamentablemente no me acuerdo del autor, pero en el libro he puesto su nombre porque la frase suya no es mía. La COP es exactamente igual que el baile de la yenca. No sé si te acuerdas del baile de la yenca. Izquierda y atrás y al final te quedas en el mismo sitio. Es la mejor descripción que he visto de la COP. Oye, ¿qué opinas también de todas estas empresas que se envuelven en esto de la movilidad sostenible, el impacto medioambiental, el ESG? Hay que ser políticamente correcto y desde luego si quieres subvenciones y que no te pongan en la lista negra en Europa o en el mundo
mundo en general, ya tienes que buscar tu sello. te tienes que poner tu sello de identidad, claro. Luego otra cosa es lo que haga. Pero es como dices, no, British Petroleum, la Shell, o Cepsa, o Repsol, o cualquier compañía, todas se están volviendo las más ecológicas del universo. Vale. Bueno, verde que te quiero verde. Verde Miguel que te quiero verde. Golmayo, la fiebre del oro verde, geopolítica de las energías renovables. El autor se pregunta, ¿es la transición energética una solución sostenible? ¿Es el preludio de una nueva explotación global? Más que recomendable su lectura. Muy amena, muy didáctica, todo muy bien cuadriculado. Se nota que eres profe, ¿no? Muy esquematizado, Lo fui. Sí. Y nada, pues oye, enhorabuena por la obra y enhorabuena también a tu mujer. Espero que os esquivéis, ¿no? En esto de Muchas la paciencia. gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco que suma. Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a los pequeños sería mayor que el actual. Exacto. La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Nordea Asset Management le ofrece la noticia ESG del día. El cambio climático exige soluciones innovadoras para reducir la huella ambiental de la industria. Una de estas soluciones es el proyecto internacional Future Enzyme, liderado por el CSIC. Ha desarrollado una tecnología enzimática sostenible capaz de transformar sectores como los detergentes, textiles y también cosméticos. Las enzimas industriales son catalizadores naturales que aceleran reacciones químicas sin generar residuos tóxicos. Este proyecto ha optimizado el descubrimiento y la producción de nuevas enzimas mediante nanobiotecnología, supercomputación e inteligencia artificial. Esta metodología permite una producción industrial sostenible, reduciendo hasta el 30% de las emisiones de CO2 respecto a procesos tradicionales. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
que son las 11:35 de la mañana y abrimos nuestro Digital Business con el foco puesto hoy en los centros de datos. Vamos a hablar de ellos, de cómo están, de qué se prevé y de qué son. Con nosotros hoy nuestro habitual colaborador, al que vamos a entrevistar también hoy, que es Paco González, que es consejero delegado en Core Capital y que es consejero delegado en Queta Data Centers. Paco, ¿qué tal? Paco González, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Está mi madre escuchando. ¿Y esto de los centros de datos qué es? ¿De qué van a hablar estos señores? Pues así explicado en un lenguaje que entienden las madres, como se lo cuento yo a la mía. Un centro de datos es un edificio especialmente diseñado para que las máquinas estén contentas, podríamos decir. Es decir, se controla el clima, la seguridad y se mantienen unas condiciones perfectas para que esos equipos que dan servicio a todas las aplicaciones que utilizamos en nuestro móvil funcionen. Entonces, están muy bien y bien construidos, pues nos permiten ahorrar energía y que los recursos que se consuman al estar centralizados y bien gestionados sean menores y más eficientes. ¿Qué recursos consume? Porque se ha puesto sobre el foco y ha habido cierta polémica ahí, si consumen mucha o poca agua. ¿Qué consume? ¿De qué se alimentan? Pues mira, consumen electricidad, pero claro, consumen mucha menos electricidad porque estamos agregando capacidad y se gestiona de una manera mejor que si cada uno tuviera su centro de datos en su oficina, como se hacía antiguamente. Y con respecto al agua, que es un tema que muchas veces dicen, los centros de datos consumen agua y nos van a dejar sin recursos. Bueno, un centro de datos moderno y bien construido no consume agua. De hecho, hay un parámetro que se llama WUE, que mide el consumo de agua que utilizamos en el centro de datos, que se puede llevar a cero, muy cerca de cero. Lo que quiere decir que en una región como España, que está estresada hídricamente, evidentemente es el camino a seguir y el que casi toda la industria está siguiendo. O sea, que estemos tranquilos y que tu madre duerma feliz. Va a tener agua en el grifo y electricidad en su casa, no pasa nada. Se están abriendo centros de datos, se van a abrir más. Enseguida nos lo cuenta nuestra invitada. Presentaron hace muy poquito desde la Asociación Española de Centros de Datos un informe sobre la previsión, lo que va a aumentar los centros de datos, la inversión. Vosotros en Queta también estáis abriendo centros de datos, ¿no? Sí, por fin hemos empezado la construcción del primer centro de datos en Tres Cantos, que es público. En breve vamos a hacer un anuncio en la zona de Cataluña que por supuesto os lo contaré primero, como siempre, a vosotros en primicia. Primero en Intereconomía. Sí. Y alguno más, estamos ahí. Susana me pregunta siempre que, oye, ¿y el siguiente en Madrid? A puntito de poderlo hacer público. Así que muy contentos. Tenemos que construir 6 data centers de proximidad ecosostenibles, pues ya sabes, tenemos un trabajo impresionante por delante, pero muy contentos. Pues luego nos cuentas más cosas. Te pregunto también, y le pregunto a toda nuestra invitada, que aprovecho para saludar antes de que Hugo Alonso nos ponga un poco al día de cómo está esto de los centros de datos, de la digitalización, nos hable de cifras y de números. Nuestra invitada de hoy, que es Begoña Villacís, que es la directora ejecutiva de Spain DC, que es la patronal de los centros de datos, Asociación Española de Centros de Datos. Begoña, bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Puedo hacernos un apunte? Sí. Vale, yo le diría a vuestras madres que borren de la memoria todo lo que acaban de escuchar, porque en realidad a mí me asombra. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando llegas y realmente escuchas a los técnicos, están tan metidos dentro de la burbuja que pasan por alto algo que es muy importante. Y es cuando te preguntan qué es un centro de datos, enseguida te metes en otros marcos. No, porque no consumimos. No. Primero, expliquemos a la gente para qué sirven los centros de datos, que eso es lo más importante. Entonces, se explica de una manera muy fácil si imaginamos un mundo en el que de repente, de un día para otro, desconectamos los centros de datos en España. Sí. Bueno, ¿qué pasaría? Pues mamá, no me puedes enviar el WhatsApp que me mandas por la mañana porque ya no puedes enviar WhatsApp. Hija, lo siento, pues no te va a llegar el Bizum porque ya no podemos hacer Bizum. Despídete de este programa porque no podría realizar este programa y el avión que me tengo que coger yo mañana para ir a Barcelona tampoco lo podría coger porque sin centros de datos simplemente no hay internet. Vete a un hospital y busca que tenga un tu historial. No lo van a tener. Intenta poner el navegador y trata de llegar a cualquier sitio. No vas a poder. Esos son los centros de datos. Los centros de datos es lo que hacen posible que exista una economía digital, que hacen posible este mundo nuevo. O sea, este mundo nuevo tiene una arquitectura básica que se llama centros de datos. Sin saber eso no sabemos nada. Y esto es muy importante decirlo porque yo pertenezco a una generación y vosotros también, y generaciones anteriores, y también te diría la generación de mis hijas. Nos ha llegado Internet y lo utilizamos mucho, masivamente, pero hemos renunciado a entender cómo es posible Internet. ¿Qué hay detrás? Porque lo que hay detrás es ni más ni menos que centros de datos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, yo haría un sondeo en la calle, ¿no? ¿Dónde se produce? ¿Es en un laboratorio? ¿Dónde se hace la inteligencia artificial? ¿Dónde se cocina? Pues se cocina en centros de datos. Entonces, cada vez que escuchen a alguien por la calle utilizar su Instagram, por ejemplo, TikTok, tal, están utilizando centros de datos.
O sea, si pusiésemos un contador desde que te levantas hasta que te acuestas, de cuando te llega la notificación del móvil, cuánto tiempo has consumido, estás consumiendo centros de datos. Sin centros de datos, nada es posible. Nadie puede hablar de economía digital, ni de inteligencia artificial, ni de nada, si no hablan primero de los centros de datos. Tú puedes apostar por la industria automovilística que si no tienes carretera, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces, es importante que se hable de eso lo primero. Luego ya entramos en otros temas, porque si consume mucho o poco, vamos a entenderlo primero desde la utilidad. Oye, el tener luz en casa consume, porque antes no había luz en casa. Ahora sí consume mucho más desde que tenemos luz en casa. ¿Qué hacemos? ¿La apagamos? ¿No, verdad? Se consume mucho más gas también desde que tenemos calefacciones, ¿no? ¿Qué hacemos? Las apagamos. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer, y espero que después de esta explicación todo el mundo entienda, es que lo que sostiene este mundo a día de hoy son los centros de datos, no es otra cosa. Ahora explicamos más cosas sobre los centros de datos, cómo está España también posicionada para atraer inversión. Antes ponemos el foco en esos centros de datos, en la digitalización y en el motor que sustenta la infraestructura tecnológica global. Nos cuenta eso y mucho más Hugo Alonso. En plena era digital, donde los datos se han convertido en el nuevo oro, los centros de datos se alzan como la espina dorsal que sostiene el mundo interconectado donde vivimos, desde almacenar nuestros recuerdos en la nube hasta posibilitar operaciones bancarias, videollamadas o transacciones con criptomonedas. Todo transita por estos gigantes tecnológicos. En ellos se concentran grandes cantidades de información, pero, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, su única labor no es ser un gran almacén digital. Se encargan principalmente de dar soporte a todas las herramientas digitales que las empresas necesitan para operar día a día. España, a día de hoy, alberga 110 centros de datos con una potencia superior a los 0,5 megavatios, una cifra que sitúa al país entre los líderes mundiales de estas infraestructuras. Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, sobre los factores que favorecen a la recepción de inversores en esta industria. Todo el mundo quiere establecerse aquí porque es un sitio que tiene una red eléctrica robusta, donde el porcentaje nativo de fallo es muy bajo. O sea, las posibilidades que tienes al cabo del año de encender los generadores de un data center son nulas, mientras que en Estados Unidos no. Los acabas encendiendo varias veces al cabo del año, tienes una fiabilidad de red menor a la española. Tenemos un montón de renovables y por cuestiones que tienen que ver con la suerte, todos los cables submarinos con tráfico de datos, todo el mundo viene a parar aquí a la península ibérica. El consumo energético nacional se concentra en 3 grandes núcleos, Madrid, Barcelona y Aragón, que se consolidan como los principales polos tecnológicos del país. La capital lidera los registros de potencia instalada con un 54,8%, mientras que Cataluña acoge el 18,5% del total y Aragón el 10,7%. Sin embargo, las previsiones apuntan a que Aragón superará con creces a Barcelona de cara al año 2027. El impacto de la economía de estos centros no es poco. En estos momentos, el sector de los data centers aporta aproximadamente un 2,5% de la economía nacional, lo que se resume en un impacto total de 73.300 millones de euros en el PIB. La evolución de este sector es una constante. Emilio Díaz, presidente de Spain DC, comenta las previsiones de inversiones en los próximos años. Estimamos más o menos en llegar en torno a los 22.000 millones de euros, entre 22.000 y 30.000 millones de euros en función de la capacidad total que seamos capaces de desarrollar. Nosotros estamos desde la asociación estimando que una cifra razonable de capacidad en el próximo lustro, en los próximos 5 años, estaría en torno a los 1,5 o 2 gigavatios. Esto nos llevaría a movernos una inversión entre 25, 22 y 30.000 millones de euros totales en inversión directa solo. Spain DC es la asociación que reúne al sector de los centros de datos en España. Fue fundada en 2021 con el objetivo de consolidar al país como el principal centro tecnológico del sur de Europa. A día de hoy representa a más del 95% del sector de los centros de datos del país. El crecimiento de los centros de datos no solo refleja la transformación digital en marcha, sino que anticipa un cambio de era. España tiene ante sí la oportunidad de convertirse en un referente global en infraestructura tecnológica, innovación y sostenibilidad. Apostar por el desarrollo inteligente de este sector no es solo una inversión en el presente, sino una puerta abierta a liderar el futuro digital del mundo.
Hablando de los centros de datos, con Paco González, con Begoña Villacís, ese crecimiento, Begoña, que te veía sentir además lo que nos contaba Hugo con algunas de las declaraciones de ese reportaje, crecimiento que va a seguir porque desde la Patronal de Centros de Datos, el estudio que habéis realizado con Accenture, esperáis un crecimiento del 90% hasta 2028. Sí. ¿Qué hay detrás de ese crecimiento y qué va a suponer eso a nivel de empleo, a nivel de creación de riqueza? Y le pregunto también a Paco ahora sobre esa previsión. Bueno, lo primero que hay que decir es que es verdad que cuando hablamos de Internet nos imaginamos superempresas, como han dicho, ¿no? Gigantes tecnológicos, pero tampoco es la realidad del sector. Es un sector que está completado. Efectivamente, hay grandes empresas que además están mirando a España y mucho tiene que ver con la normativa europea. Porque además, de una forma muy sensata se ha acordado que se tiene que preservar los datos y mantener en Europa, ¿no? Y en la situación geopolítica actual, pues cualquiera entendería que es lo más recomendable. Y esa es la razón por la que han venido a sentarse a Europa y más concretamente en España, porque los territorios históricos, por decirlo así, de los centros de datos están colmatados. Todo lo que es Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París están colmatados. Entonces, han venido a mirar a España por los factores que ha dicho muy bien Ismael Clemente, porque tenemos energía renovable, y después del Pacto Verde la energía ha de ser renovable, porque justo somos un nodo, geográficamente estamos en el medio. Hay cables que vienen desde Myrtle Beach o Virginia Beach y vienen a Santander, a Bilbao, el de África, o sea, todos justo pasan por España y luego aparte tenemos una red de fibra que es increíble, ¿no? Está muy extendida. Entonces, el azar ha hecho, porque es que además yo diría que algunos de los factores son claramente azarosos, ¿no? Que seamos una tierra de oportunidades ahora mismo, que si queremos aprovecharla podemos realmente liderar el cambio y liderar esto concretamente, esta infraestructura. En España nos venimos décadas quejando del proceso de desindustrialización que hemos vivido y que hemos padecido. Y yo creo que tenemos una nueva oportunidad, una grandísima oportunidad para volver a industrializarnos en la tecnología del futuro. Y esta tecnología del futuro es clarísimamente los centros de datos. Paco. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Begoña. Yo pienso que España tiene, además, una serie de características extra, además de las que ha dicho Begoña, que son bastante claras, como por ejemplo que tenemos disponibilidad de energía eléctrica verde, abundante, tenemos una buena formación, evidentemente geográficamente eso favorece a que haya una atracción de negocio que es natural, y luego además siempre hemos sido muy emprendedores y eso es algo que a mí me gusta mucho destacar, y tenemos muy claro el modelo de negocio. Hay todo tipo de compañías en España y a mí eso me encanta porque todas las vas a ver representadas en la industria. Hay grandes compañías construyendo grandes centros de datos en Aragón, maravilloso. Hay compañías que llevan más de 20 años en España, compañías como Interxion, Digital Realty ahora, o Global Switch, que llevan toda la vida haciendo centros de datos aquí concretamente empezaron en Madrid las dos, y atendiendo a clientes pequeños que tenían sus propias necesidades de computación, las coloco aquí. Que son socios de Expedición. Que son socios de Expedición, sí, correcto. Y luego hay entrantes nuevos, como Merlin, estaba Isma hablando hace un rato y lo ha explicado muy bien, que tienen un modelo muy curioso, muy centrados en la inteligencia artificial, o jugadores como, por ejemplo, Templus, que es una estrategia de reposicionamiento, con Nacho, que también es una persona muy... Nacho Brilla, que fue el presidente de Expedición. Correcto, que es además muy amigo. Y luego estamos nosotros, que hemos dicho, oye... Súper interesante proyecto que tienen en Barcelona de reaprovechamiento del calor de una industria química para calentar. O sea, al revés, para enfriar. Sí, para enfriar. Y no sé, y luego nosotros que estamos ahí cubriendo ese camino medio que hay entre los muy pequeños y los muy grandes, que ha quedado un espacio, que son centros de datos de proximidad y que sobre todo quieren dar servicio a empresas de contenido, aunque también tienen agua y están preparados para ella, lo que llamamos inferencia, ¿no? Esa parte que habla contigo, el último tramo de la inteligencia artificial. Entonces yo veo un ecosistema muy bueno y claro, esto trae inversión. Todos estos factores, pues... ¿Y está preparada España, Begoña, para absorber esa previsión de crecimiento con ese estudio que presentabais hace algunas semanas, toda esa inversión en centros de datos, todo eso que puede llegar a nivel de infraestructura, a nivel de costes energéticos competitivos, a nivel de regulación? ¿Estamos trabajando bien? ¿Está el gobierno haciendo los deberes? ¿Están las comunidades haciendo los deberes? A ver, España está preparado. Lo más importante, la sociedad civil, es decir, las empresas, están haciendo los deberes. Hay algunas administraciones que lo están haciendo francamente bien, como es el caso de Aragón. Azcón tiene una política muy decidida, desacomplejada y además que está funcionando por apostar no por los centros de datos, sino porque lo que arrastran y generan los centros de datos, que es un hub tecnológico. Cataluña,
que lo tenga que decir yo, pero está haciendo los deberes, es verdad, en este sentido. O sea, hay que reconocer cuando un gobierno está funcionando y se ha reorientado a ser otra vez business friendly, y en este caso con los centros de datos. Madrid hay gente como, por ejemplo, Ignacio Azorín, que es un grandísimo aliado. Entonces, yo creo que la perspectiva no puede ser mejor, y es verdad que necesitamos más decisión por parte del Gobierno central, porque los grandes retos a nadie se le escapa que van a ser energéticos. Próximamente tendrá que ver la luz el plan de transporte de energía, y a mí nos gustaría, y al sector, que fuese escuchado, lógicamente, que fuese reconocido en ese plan, que tiene un problema, y es que como instrumento es un plan quinquenal, que en los tiempos que corren y con la rapidez del cambio, pues ahora mismo le están pidiendo a las empresas que intuyan cuáles van a ser sus necesidades de energía en los próximos 5 años, que me parece algo pues bastante complicado de hacer, la verdad. Pero se tiene que producir una interlocución, yo estoy segura de que sí, muy fluida con el Gobierno, porque si no, este tren se nos va a pasar. Y sería una pena enorme que perdiésemos este tren. Es verdad que siempre vamos a tener el turismo, yo súper a favor, no estoy en contra, pero no puedes fiarlo para siempre y vivir solo del turismo, no podemos ser eso. Si no hacemos los deberes ahora, es que nos vamos a arrepentir dentro de 10 años, nos vamos a arrepentir mucho. Y apunto una cosa más, en la situación geopolítica actual, como antes hablamos de nuestra generación, mi generación ha escuchado las palabras no proliferación toda la vida. No proliferación de armas nucleares, caída del muro, desarmes, ha sido lo que ha marcado nuestra vida. Y ahora por primera vez estamos volviendo a escuchar la palabra rearme. Bueno, pues los conflictos del futuro, no quiero decir la palabra guerra porque no quiero, pero los conflictos del futuro, a nadie se le escapa el daño que te pueden hacer realmente si tú no te proteges, si tú no generas una industria, si tú no proteges tus datos. Entonces yo, que me ha tocado gestionar una pandemia, como dice la alcaldesa, es que sé que estoy presente, es como si tuviésemos la industria de las mascarillas 2 meses antes de que llegase la pandemia. Es que simplemente sería una irresponsabilidad perder este tren. Yo quería apuntar sobre lo que está diciendo Begoña, que estoy muy de acuerdo. Un factor muy importante sobre la red eléctrica y lo del plan quinquenal, efectivamente. Podemos ver, por ejemplo, la inteligencia artificial. En el 2022 es cuando la gran masa conoce la inteligencia artificial, que evidentemente se viene desarrollando desde hace mucho más tiempo. Y fíjate, del 22 al 25, que son solo 3 años, cómo ha cambiado. Se hemos pasado hasta el punto de que ahora puedes hablar con muchas herramientas de inteligencia artificial y las usas en tu día a día. ¿Qué pasará en 5 años? Madre mía, estoy súper de acuerdo en que necesitamos ahí un cambio y hay que abrir un canal de comunicación para que la industria pueda ayudar, porque además podemos ayudar en ese diseño de red, podemos facilitar las cosas. Solo necesitamos, pues eso, a través, por ejemplo, de la patronal, poder ser escuchados y que estas demandas sean atendidas, porque si no, no podremos crecer, que es lo que ha dicho Begoña. Todos tenemos planes en curso y construiremos nuestras plataformas, pero hay que seguir invirtiendo. Sí, y además, Paco, te diré una cosa. Yo es verdad que vengo de la política, pero yo vengo de una forma de entender la política muy desacomplejada. Yo siempre he sido finalista. Entonces, esto no es un tema ni de izquierdas ni de derechas. Esto es un tema que tiene que concitar el consenso de todos, porque tiene que ser una estrategia que se mantenga a lo largo del tiempo, que tiene que estar a prueba de vaivenes ideológicos. O sea, yo no quiero que nadie coja esto contra ningún partido político. Yo quiero que de verdad se pongan de acuerdo, porque es un tema absolutamente esencial. Es estrategia de país. Esto requeriría un pacto nacional totalmente, pues, que no esté manchado, que no sea mal empleado, de verdad, porque es fundamental, insisto. Esto no es un tema para las siguientes elecciones, es un tema para las siguientes generaciones. Te pregunto por el empleo que hablabas antes, Begoña, de que los centros de datos pueden ser generador de riqueza de industria, pueden ser ese complemento para el turismo, que ojalá nos dure muchos años, pero estamos buscando industria también. En ese aspecto, en ese sentido, las empresas del sector pueden llegar a tener problemas para encontrar trabajadores, para cubrir esas vacantes. Sí, así es, porque es un tipo de trabajo que es por el que deberíamos apostar en España, que es talento. De hecho, fíjate, es una de las cosas que más estudiamos dentro de la patronal, cómo generar ese talento. Entonces, eso es una mala y es una muy buena noticia, porque significa que en España hay oportunidades de trabajo cualificado, ¿no?, de alto valor.
Entonces, en este sentido, estamos trabajando con algunas comunidades para poder impactar en la forma de los planes de estudio, por ejemplo, también la formación dual, que a mí se nos antoja como absolutamente imprescindible, y vamos a trabajar activamente para conseguirlo. Ya estamos haciéndolo, de hecho. Pero lo más importante cuando hablamos de trabajo es que, siempre se nos pregunta ¿cuánto empleo genera?, ¿no? Porque al final los políticos en España, pues la verdad, son bastante antiguos. Esto es la verdad. Y yo lo siento, vengo, así que se puede decir que estoy haciendo autocrítica. Pero es verdad. ¿Y cuántos te caben en una...? A ver, los centros de datos es lo que posibilitan el PIB, la mayor parte de los puestos de trabajo en España. O sea, tu puesto de trabajo es posibilitado por un centro de datos. El conductor de taxi que está utilizando un navegador es posibilitado y que puede cobrar en remoto, por ejemplo, o todos los comercios que pueden vender por Internet, que pueden cobrar por una TV. Entonces, esto es como una carretera, o sea, insisto, o sea, que la carretera a lo mejor mantenerlas todo el rato no genera tal... Es que sin carretera no vas a ninguna parte. Esto es como el AVE, lo que ha mejorado lo que es las infraestructuras. Entonces, es vital que tengamos esto en cuenta para que entendamos hasta qué punto es importante. Paco, por cerrar, nos quedan esos 30 segundos de rigor. Venga. Es que estoy súper de acuerdo. Los centros de datos son esenciales, son los cimientos de todos los edificios que construimos por encima. Y es verdad que nos fijamos mucho en los puestos directos que genera el centro de datos, que ya son bastantes, pero los indirectos que generan gracias a esta ramificación de la economía que hoy en día es digital es total. Entonces, entender eso como país, y estoy muy de acuerdo con esa frase, esto tiene que ser una estrategia país, es esencial. Así que vamos a por ello. Déjame que te diga una cosa, de todas maneras, porque alguna vez me reúno con un político y dice, no, pues que nosotros vamos a traer industria pesada. Y aquí voy a traer lo que es mi anterior vida, porque yo dirigí un área laboral de un despacho muy grande, y yo me he hartado de hacer EREs de factorías pesadas de gente que no vuelve a encontrar trabajo en la vida. Entonces, de verdad, pensemos en las personas, no pensemos en lo que van a decir dentro de 4 años, sino en lo que va a ser la programación de todas sus vidas y sobre todo la de sus hijos. Se nos ha pasado volando, así que Begoña Villacís, cuando quieras, hablamos de centro de datos, hablamos de digitalización y de muchas más cosas. Directora ejecutiva de Spain, la Asociación Española de Centros de Datos. Un placer, un lujo haberte tenido igualmente por aquí, a seguir trabajando y a seguir volver aquí, que es donde empecé, además. Es verdad. Pues mira, ha cambiado bastante, espero que para bien. Sí, menudo plato tenéis, para que lo disfrutemos. Gracias, muchas Begoña. Gracias. Hasta cuando quieras. Paco González, Core Capital, CEO de Queta Data Centers, con esa gorra hoy. Hasta el lunes que viene, que seguiremos hablando de temas digitales. Hasta el lunes que viene, un abrazo. Buen puente, si toca. Nos vamos, que quedan 3 minutos para las 12, llegan las noticias puntuales y después Rafa Jiménez con a media sesión los de Capital, mañana aquí a las 7. Adiós. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso, somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos, acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Las madres se merecen que las celebremos todos los días, pero hay un día en el año en el que se convierten en auténticas reinas. Un día para recordar todos esos momentos que habéis pasado juntas, dejarte llevar por el corazón y usar un gran abrazo como papel de regalo. Y también le puedes hacer un regalo, porque en el Corte Inglés tenemos muchas ideas para sorprenderla ese día. Por ejemplo, para las mamás que disfrutan con los pequeños detalles, puedes regalar un set de productos de spa de la marca El Corte Inglés
Inglés por 29,99 euros o un organizador de joyas Spa Kit del Corte Inglés por 19,95. También encontraremos capazos y bolsas de playa desde 29,95 euros o toallas y pareos de playa desde 16,95. O puedes también regalarle algo muy personal como la moda de baño de Dolores Cortés y Banana Moon de cara al verano o un pijama de la marca Loe. Y no olvides que regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Recuerda que puedes realizar tus compras en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. 4 de mayo, feliz Día de la Madre. ¿Quieres diversión?